Bien, entonces, como les mencionaba, la siguiente temática dentro de la estructura del curso es hacer un abordaje general de lo que se denomina el gasto público como elemento fundamental de las finanzas públicas para administración pública territorial. En este caso, el objetivo de este módulo es identificar, por supuesto, la importancia que tiene el elemento más importante de la estructura de las finanzas públicas desde cualquier tipo de lógica, que es el del gasto público, como la herramienta fundamental, el mecanismo, el instrumento de asignación, redistribución y estabilización del ingreso y de la riqueza en una sociedad. Podríamos decir que este es un elemento sine qua non. Las finanzas públicas no podrían desarrollar el proceso de asignación, redistribución y estabilización. Vamos a desarrollar, como siempre, algunos conceptos fundamentales, la clasificación, mirar de acuerdo a la normatividad cómo se dan algunos límites para desarrollar ese proceso del gasto y algunos gráficos y análisis de lo que ha sido la evolución de ese gasto público en Colombia. Entonces, arrancamos. Según la corriente de las finanzas públicas con la que se analiza el gasto público, se empieza trabajando la temática de finanzas públicas. Y esto porque el gasto público, si ustedes lo analizan, pues termina siendo el resultado de la ejecución del actual del Estado y de los gobiernos. Es decir, no existe otro mecanismo mediante el cual, por ejemplo, se desarrolle el proceso de funcionamiento del Estado si no es a través del gasto, de las políticas públicas si no es a través del gasto, de los objetos y fines del Estado si no es a través del gasto. El proceso que ya hemos trabajado de ingresos, pues es fundamental y es una estructura que permite desarrollar el gasto público, pero a la final, el elemento fundamental que para el ciudadano, que para la sociedad, representa la realidad de lo público, es el gasto. Ya que mediante este se ofrecen bienes, servicios públicos, estructura y funcionamiento del Estado. Y por supuesto, dentro de todo este proceso se resume diciendo que a través del gasto público se oferta o se proveen bienes públicos para la sociedad. Y que mediante este mecanismo se da todo el proceso de redistribución de esos ingresos que se percibieron como tributos. De nada sirven los tributos si no se materializan en gastos. Y de nada sirve que exista una estructura tributaria que sea progresiva si no se ejecuta en gastos. De nada sirven las normas, de nada sirven las reformas, de nada sirve el pago de tributos si este no se ve materializado en gasto público. Y ese gasto público cumple una función de redistribuir. ¿De redistribuir qué? La riqueza. Es decir, que es un mecanismo de equilibrio social que es fundamental. Permite que existan unas sociedades más justas, más equitativas, con mayores posibilidades para quien por diferentes condiciones no las tienen. Y permite que quien tenga esas condiciones pueda contribuir a ese proceso redistributivo. Ahora, eso se va a diferentes escalas. Quiere decir que
el gasto público no se hace solo a escala nacional, sino que existen otras escalas denominadas territoriales o institucionales o económicas o sectoriales, si lo quieren llamar, en las que se desarrolla también el proceso de asignación, como una red. Es decir, que esa relación ingresos-gastos se da de forma fundamental como un proceso en el que existe adicional asignación de recursos a través de los mecanismos que ya conocemos, que hemos desarrollado: planeación, presupuesto y formulación de los mismos. Es decir, que el proceso de asignación y de gasto público, de asignación para el gasto público, obedece a un proceso planeado, estructurado, organizado, que cumple una normatividad, unas lógicas de planeación, de presupuesto que ya hemos trabajado. Y también existe un proceso de redistribución en el sentido de la materialización de esos proyectos que son los que terminan ofertando bienes públicos. Y ustedes también ya tienen claramente la definición de bien público y de la importancia de cómo ese bien público genera algo que se denomina valor público y que tiene como objeto fundamental la satisfacción de necesidades principalmente básicas insatisfechas. ¿Qué le interesa al ciudadano, a la sociedad, a la comunidad? Conocer los conceptos de gastos y la importancia que tiene desde la asignación, la redistribución y la estabilización. No, eso le interesa a usted como profesional. A las personas les interesa la satisfacción de necesidades a través del mecanismo del gasto público, de los bienes públicos, porque tienen necesidades. Y aquí también aparecen conceptos fundamentales. Cuando se habla de la planeación del gasto, se está identificando que por supuesto hay unas necesidades, muchas, son infinitas, pero hay algo finito, que es los presupuestos. Y entonces el papel de la planeación y el papel de usted como gerente de esos recursos públicos es identificar que esos gastos impacten de forma óptima las mayores necesidades posibles para esa población, para esos ciudadanos, para esa comunidad. Principalmente atendiendo la población más vulnerable, la que mayor protección del Estado necesita, la que más clama por ese proceso. En temas que son fundamentales para la vida, como la salud, la educación, los servicios públicos y la seguridad social. Esto lo ordena nuestra estructura constitucional, ética, legal. Por eso, cuando no se le da un uso adecuado a estos gastos públicos, se está atentando contra las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables. Es decir, no solo se va en contra de lo público, se va en contra de todos y se va en contra de la sociedad de forma general, pero no cualquier sociedad, la más vulnerable. Ustedes, como profesionales, serán los voceros de esa sociedad. Y cuando hagan los procesos de planeación y de presupuesto y de cómo hacer los programas, subprogramas y proyectos, tienen la enorme responsabilidad de ejecutar y materializar el papel del Estado en la sociedad. Ellos no lo necesitan a usted para que le explique qué es la asignación y la redistribución. Necesita que usted sea el que sepa cómo desarrollar ese proceso
de necesidades básicas insatisfechas. Y la importancia que tiene eso en el corto, en el mediano y en el largo plazo para la institucionalidad de los países. Cada una de esas decisiones tendrá un impacto en la sociedad muy fuerte. Asimismo, el gasto público, como es sabido en la actualidad, juega un papel fundamental en estabilizar los procesos económicos o macroeconómicos, los podríamos llamar. La lógica de la estabilización tiene que ver con que el Estado, a través de su política fiscal, específicamente en tiempos de crisis, su política fiscal expansiva, a través del aumento del gasto público, genera unos procesos económicos que permiten que lo que no hacen otros sectores como el mercado, por la incertidumbre que existe, generen las condiciones necesarias para nuevamente generar confianza en la sociedad. Pero esa confianza no se da con noticias, no se da con iniciativas, se da con ejecución de gasto, con puesta en marcha de forma real, con ejecución real de presupuestos, de estructuras, de financiamiento de esas actividades, para que se genere un proceso que macroeconómicamente se llama el efecto multiplicador hacia otros sectores, que generan nuevamente esos procesos de confianza y empieza a darse ese motor del proceso productivo, ya entendiendo que a mayor producción se generan mayores fuentes de empleo y tanto la producción como el empleo le aportan a los ingresos de los países, los cuales a futuro se van a convertir en gasto público. Como se identifica, este componente de estabilización juega un papel fundamental en la generación de ingresos para los individuos, para que lleven a sus hogares, pero también en el ingreso que estos le trasladarán al Estado a través de formas directas, cuando se tienen las posibilidades de pagar renta, o a través de maneras indirectas cuando se hacen transacciones de bienes y servicios pagando el IVA, el impuesto al consumo o los gravámenes financieros. Y por supuesto para la producción porque le garantiza desarrollar su actividad. Cuando la economía está parada, la producción está parada, todos pierden. Por eso la producción también necesita unos escenarios optimistas que le permitan que en el mercado haya una demanda de esos productos y que ellos puedan contratar personas para que haya un ciclo económico que beneficie a la sociedad de forma general. Nadie podrá decir que es mejor no producir o no tener empleo, porque esto en el futuro también impacta al Estado y a la sociedad, disminuyendo ingresos y por lo tanto en el futuro disminuyendo gastos públicos. Generalmente esta figura de estabilización y principalmente en tiempos de crisis, ya sea de crisis económicas, sociales, de salud como las que vivimos en la actualidad, la teoría keynesiana desarrolla esos postulados de la importancia de, se llama la creación de demanda a través del gasto público, o también conocida como demanda agregada, en la que existe un factor multiplicador que por supuesto genera mayores propensiones a consumir en la sociedad, lo cual genera ingresos en las empresas y en las personas y por supuesto una agregación de toda la actividad de forma general. Por supuesto, el gasto público es un elemento fundamental en el tema sectorial y no es lo mismo hablar del gasto público en el funcionamiento del Estado
a el gasto público de inversión o el gasto público en la deuda. Son componentes diferenciados que tienen impactos en la sociedad que usted como administrador público debe entender e identificar perfectamente. La importancia del gasto público y a la final es el elemento que permite desarrollar el poder del Estado, ese gasto público. Entonces, perdón, la importancia del gasto público permite que funcione la estructura del Estado, que de por sí es muy compleja. Entonces, el principal elemento del gasto público es el funcionamiento del Estado, el cual, por supuesto, desde diferentes visiones, tiene un análisis fundamental. Desde una visión heterodoxa se plantea que el funcionamiento debe ser el mínimo posible, entendiendo que no genera procesos de efecto multiplicador de gran impacto en la sociedad. En muchos casos, los que más critican el papel del Estado en la sociedad se enfocan en el tema del funcionamiento, porque este tiende a ser muy grande, muy costoso, muy lento, muy poco eficiente en algunos países, lo cual genera unas críticas, y es que se da todo un proceso de tributación y de estructura de aporte a la sociedad para que existan tan solo unos procesos de, en muchos casos, clientelismo laboral, que si analizamos lo que planteaba con anterioridad, no generan un impacto mayor en la sociedad de efecto multiplicador. El otro componente de importancia de los gastos públicos tiene que ver con el pago de las obligaciones adquiridas, que es principalmente las deudas, principalmente la deuda que tengan las instituciones nacionales, tanto interna como externa. Es decir, de cada 100 pesos que se tiene como ingresos por los tributos nacionales, se debe destinar de esos 100 pesos una parte para que funcione el Estado y otra parte para pagar las deudas. Y viene el siguiente componente, y es si sobra de esos 100 pesos, se debe destinar al proceso de inversión social. Entonces, ahí viene también una lógica compleja de esa estructura. Se asemeja mucho a la estructura de la casa en un símil muy básico, y es cuando tengo ingresos, pues lo primero que hago es pagar los servicios, funcionamiento, ¿cierto? ¿Cómo funciona la casa? Lo otro es pagar la hipoteca, y si no me quitan la casa. Y lo que sobre, lo puedo destinar al proceso, llamémoslo de inversión. ¿Ok? El problema es cuando el funcionamiento y las obligaciones no dejan para hacer inversión. Las obligaciones de los mismos. Y eso genera un impacto negativo. Por eso el problema de la deuda que nos dejaron en algunos países latinoamericanos en los 80s, nos están castigando hoy con inversiones. Entonces, los que son muy amigos de que el Estado sea paternalista y genere gasto, deben también identificar que esto se debe financiar. Y en muchos casos, si se financia con deuda, en el futuro se van a tener que pagar. Y eso sacrifica las inversiones futuras. La deuda es sacrificar consumo futuro para obtenerlo en el presente. Quiere decir que en los 80s sacrificaron la inversión de los años siguientes para consumirla y tener un buen vivir en el estado paternalista. Los que vieron esa época disfrutaron de ese estado del bienestar. Y ahora
las obligaciones no solo toca pagarlas a la generación que no disfrutó de ese proceso, sino que disminuyen los procesos de inversión. Y ahora viene algo complejo. Cuando hay recursos para los procesos de inversión y se hacen mal, es más complejo todavía. O se hace mal uso de esas inversiones con la corrupción. Entonces, vean ustedes lo complejo. Cuando quedan para hacer procesos de inversión y se hacen mal por diferentes razones, es más complejo todo ese proceso que pasó para que esto se pierda. Y esto repercute principalmente en lo que hemos hablado. ¿Cuál es el objetivo fundamental del gasto? La calidad de vida de la población. Por eso los que son críticos de la estructura paquidérmica y gigante del Estado dicen que el funcionamiento debe ser menor, porque eso significa mayor calidad de vida para otras personas. Que las deudas deberían ser las menores. Ahora, las deudas no son malas. El problema de las deudas es para qué se usan, ¿cierto? Eso es lo mismo que en la casa. Si usted se endeuda para comprar un viaje, pues eso no le genera rentabilidad. Pero si usted se endeuda para poner un negocio, es diferente. Entonces, las deudas, según el enfoque que se tenga, por supuesto, generarán un impacto diferente. Miren la ley de Weiner. Dice, el gasto público crece a un ritmo mayor que el Producto Interno Bruto. ¿Se acuerdan que yo les dije la ley de Weiner? Por esto, la teoría keynesiana del intervencionismo se ha considerado como la principal causa del déficit fiscal de los estados. Y entonces aquí viene la relación que nosotros vamos a identificar. Y es la fórmula general de las finanzas públicas. Ingresos menos gastos, la cual puede dar una relación positiva, es decir, que se tienen más ingresos que gastos. Y eso se le llama superávit fiscal. Pueden ser iguales, se llama equilibrio fiscal, o puede, como lo menciona aquí, generar déficit. ¿Por qué? Porque los gastos son mayores a los ingresos. Y eso se llama un desequilibrio fiscal. Y en las últimas décadas, las necesidades de la reducción del Estado por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, esto es lo que se denomina el famoso consenso de Washington, que fueron todas las políticas que a partir de los 90 en América Latina se implementaron, impulsadas, asociadas, asesoradas por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, con los procesos de modernización y racionalización. Modernizar, hacer más pequeño el Estado, flexibilizarlo, y pues lamentablemente se vienen todos los procesos de privatización. Entonces, quien crea que el proceso de privatización y de flexibilización es resultado del modelo neoliberal, en realidad es resultado de una reforma que se le tiene que hacer al Estado porque es imposible mantener esos niveles de deuda. Es decir que esto es el resultado de las decisiones que se tomaron y es necesario modernizar el Estado. ¿Qué es modernizar el Estado? Disminuir un poco la estructura de funcionamiento, pagar las deudas y lo que sobre, generar procesos de inversión. La racionalización tiene que ver con el uso adecuado de los gastos. Y ahí viene pues todo un componente desde las finanzas públicas fundamental, que ustedes conocen y no voy a profundizar. Y que no son otra cosa que la reducción del gasto público por medio de la privatización del Estado, la disminución de personal y la política de austeridad del gasto. Pero no del gasto en inversión, del gasto en funcionamiento. ¿Sí? Todo esto tiene una lógica. Usted no puede tener un discurso sin racionamiento ni lógica. Todo esto tiene una lógica. Porque fiscal y financieramente usted desarrolla un proceso de relación que el gasto debe ser financiado con ingresos. Y que hay diferentes tipos de gastos. Gastos que en el corto y en el mediano plazo
no generan ningún impacto sobre la economía. Gastos que nos dejaron decisiones pasadas. Y gastos que esperamos que sean crecientes, como el de las inversiones. Miren cómo define el gasto de la Procuraduría General de la Nación. Dice, los gastos comprenden todas las apropiaciones. Entonces, aquí cuando se habla apropiación, quiere decir que ya tiene una destinación específica y ustedes presupuestalmente ya lo van a trabajar, que tiene que ver con los registros presupuestales, etc. Correspondientes con pagos u obligaciones. Es decir, ya está obligado, no ha salido el dinero, pero ya tiene un registro presupuestal, de hacer pagos que tienen los órganos de la nación. De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996, los gastos se clasifican en tres: de funcionamiento, de inversión y de deuda. Y aquí hay algo que es muy interesante. Miren que el modelo teórico plantea que primero va funcionamiento, después inversión y después deuda. Pero el modelo real deja de última la inversión, por una sencilla razón. Y es que usted no puede pagar funcionamiento y hacer inversión y mirar a ver cuánto le sobra para pagar la deuda. Usted tiene que primero pagar la deuda y ver cuánto le sobra para la inversión. Entonces aquí eso es muy interesante en el sentido de que, espérenme que, en el sentido de que teóricamente está de una forma, pero real, financiera y contablemente, ustedes van a ver que el Fondo Monetario la define de eso, de otra forma. Cambia el orden. Y esto no es una cosa neoliberal, es una cosa lógica. ¿Usted cómo va a hacer inversión y después dejar algo para la deuda? No, usted, vuelvo y lo digo, como en su casa. ¿Listo? Para efectos de armonización con el Manual Estadístico de Finanzas del Fondo Monetario Internacional, el servicio de la deuda se considera en una sección aparte, mientras que los gastos de funcionamiento y de inversión corresponden a los gastos aquí señalados sin esta distinción. Permítanme a ver si les puedo agrandar esto. ¿De dónde sacó esto el profesor? Esto es la estructura de clasificación del gasto. Mire. Funcionamiento, mire. Remuneración de empleados y todas sus subcuentas. Uso de bienes y servicios es adquirir todo lo necesario para que funcione el Estado. ¿Cierto? Papelería, servicios públicos, maquinarias, herramientas, equipos, etc. Consumo de capital fijo. Esto es depreciación. El capital fijo es herramientas, maquinarias, equipos. Y el consumo del mismo es la depreciación que llamamos. Intereses. Y entonces si ven que empieza después de funcionamiento, ¿qué sigue? Deuda. Mire, pago de la deuda. Pero no es abono a capital, es pago de intereses. ¿Sí lo ven? Pago de intereses. A residentes, es decir, nacional y extranjera. ¿Qué sigue después? Subsidios. ¿A qué? A instituciones públicas y a empresas privadas, principalmente sectoriales. Flores, café, educación. Donaciones que se desarrollan tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pago de prestaciones sociales. Ya ustedes saben qué es la seguridad social, la asistencia social, etc. Otros que no hacen parte de esos ingresos. ¿Listo? Entonces, nuevamente, funcionamiento, deuda, inversión. ¿Listo? Y el famoso otros.
que son aquellos que no ingresan en las tres anteriores. ¿Cuáles son? Bueno, revíselos ahí uno por uno. Cada uno de ellos, como siempre, tiene su clasificación de cuentas, empezando con 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, donaciones, 2.7, prestaciones sociales, 2.8, otros. Y esa es la estructura final. ¿Listo? Permítame que me fui yo. Me fui yo. ¿Listo? Bien. Listo. Esa es la estructura. Empecemos. Gastos de funcionamiento. ¿Cómo se definen estos? Comprende servicios personales, entendiéndose nuevamente sueldos, salarios en efectivo y en especie, contribuciones sociales de empleados públicos, contribuciones sociales efectivas de los empleadores, contribución, etc. Si usted quiere ir, conocer más, vaya, devuélvase acá y mire qué es. Pero de forma general, funcionamiento de servicios personales. Ahorita vamos a hablar qué son servicios personales. Gastos generales, las transferencias y los gastos de operación comercial. A esos son los gastos de funcionamiento. Servicios personales, pues ya se entiende que es el pago por los servicios prestados por un personal que está adscrito a la institución de planta, ¿cierto? Y que adicional a ese pago de salario, pues se les hace las transferencias. Eso incluye sueldos de personal de nómina, gastos de representación, bonificación por servicios prestados, subsidios de alimentación, auxilios de transporte, prima de servicio, prima de vacaciones, prima de Navidad, primas extraordinarias, horas extras y festivos, indemnizaciones por vacaciones, jornales, sueldos del personal, supernumerarios, honorarios, remuneraciones de servicios técnicos, subsidio familiar, prima técnica. Gastos generales, comprende todo salida de dinero que generalmente se necesita para que funcione de forma correcta el Estado o las instituciones, como compra de equipos, materiales, suministros, mantenimiento de servicios públicos, viáticos y gastos de viaje e impresos, y publicaciones, comunicaciones, transportes, seguros, impuestos, tasas, multas, comisiones y gastos bancarios, inhumaciones de cadáveres, recepciones oficiales, lo que nos gusta, festividades, vean, ferias, fiestas, eso sí es buen gasto público. Gastos electorales, orden público, gastos imprevistos, arrendamientos y otros gastos generales. Transferencias, ustedes se entienden que se transfiere un recurso, ya sea a otra institución pública, a dependencias de esas instituciones o, si lo permite la ley, se transfieren a privados. Principalmente para la adquisición de bienes y servicios. ¿Cómo cuáles? Transferencias, cesantías, EPS, pensiones, cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENAS, escuelas industriales, instituciones técnicas, bienestar social, capacitación, organismos internacionales, otras transferencias de déficit fiscal, sentencias, viviendas obreras, etc. Los gastos de operaciones comerciales son aquellos que realizan las entidades para adquirir bienes y servicios destinados a la comercialización y pueden ser con carácter puramente comercial o de fondo rotatorio. Segundo componente del gasto, la deuda. ¿Sí ve que no dice la inversión? La deuda. Comprende tanto la deuda externa como la interna. ¿Qué es esto? Corresponde al monto total de pagos que se causen durante la vigencia fiscal por amortización. La amortización es la combinación de pago o abono a capital y de intereses en un tiempo determinado. Intereses y comisiones de empréstitos contratados con acreedores del exterior y pagaderos en moneda extranjera, que pueden ser con la banca comercial, con la banca de fomento, gobierno de banca mundial, multilateral, proveedores o gastos de imprevistos. Y la servicio de la deuda interna es todo lo mismo, pero con instituciones nacionales y con moneda nacional. Viene el tercer componente, que es el que debería interesarle única y exclusivamente a la sociedad, el que debería tener la mayor importancia.
Porque de resto, observen ustedes que el Estado termina siendo tan solo una estructura de funcionamiento que no cumple su función más allá que de funcionar. Sin la inversión, el Estado no tiene razón de ser para la sociedad, más que organizar su estructura de funcionamiento. Por eso, la ciudadanía, la sociedad de forma general, y más en países latinoamericanos y en Colombia, si no hay procesos de inversión, no ven el progreso. Porque muchos de ellos terminan pagando impuestos de forma directa o de forma indirecta para que funcione el Estado y para pagar deudas que otros nos dejaron. Pero no sienten que exista un proceso de bienestar. En muchos casos no porque esperan que lo subsidien o que les den, no. Porque las condiciones, por ejemplo, de su actividad comercial no mejoran. Porque el Estado no les da las condiciones necesarias para hacerlo. Y eso es gravísimo, ¿sí? Bueno, entonces miremos a ver qué es la inversión. Y aquí existe primero una definición que me gusta a mí que ustedes identifiquen, y es que se llama gasto, pero una parte de ese gasto se llama inversión. Generalmente el concepto de inversión desde lo privado es que usted hace una erogación o una salida de dinero y lo llama inversión porque usted no solo espera recuperar eso, ¿cierto? Que sacó, sino que eso le genere una ganancia y una rentabilidad. Y a eso se le llama en el campo privado inversión. ¿Por qué aquí se llama inversión? Porque es que esa rentabilidad no es económica, es social. Entonces muchos hablan del gasto público asociándolo a una inversión social. ¿Sí lo ven? Pero cuando el gasto público es usado para generar bienes y servicios para la sociedad, cuando es usado para la deuda y el funcionamiento, tan solo son eso, no son inversión. Y la sociedad aporta y confía en que el Estado le genere procesos de inversión para obtener ¿qué? Beneficios sociales, no beneficios económicos. Por eso, cuando uno hace proyectos en lo público, debe evaluarlos no desde la visión económica privada, sino el impacto social y económico que genere en la población. Por eso se habla que ustedes van a ser los que optimizan este proceso. No los que conocen toda la lógica y la estructura y la norma para hacerle trampa a la cosa. No, para generar procesos de impacto social que tienen una trascendencia fundamental. Si ven ustedes qué responsabilidad tienen. Ahora la pregunta es si ustedes si están haciendo lo necesario para responder a eso. ¿Listo? Entonces, por eso estas materias a ustedes les mueven un poco el piso. Les dicen, no, venga, es que usted tiene que saber esto. Si no lo sabe, pues lamentablemente está haciendo mal el proceso. Dice, la inversión son las erogaciones susceptibles de causar créditos o de ser de algún modo económicamente productivas o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición, a los de funcionamiento que se hayan destinados por lo común a extinguirse con su empleo. ¿Sí ven? Ojo con eso. La inversión que hace el Estado a través de la oferta de bienes y servicios públicos o lo que llamamos valor público debe ser perdurable, debe generar un impacto en la sociedad a mediano y a largo plazo. ¿Listo? Asimismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social.
Los gastos de inversión se clasifican en programas, subprogramas y proyectos. Quiere decir que el elemento, el núcleo fundamental para desarrollar procesos de inversión social son los proyectos. Se materializan eso. Pero deben estar planeados entendiendo un objetivo general y unos objetivos específicos. Ahí se entiende perfectamente el proceso de planeación. ¿Listo? ¿Qué son esos programas? Pues son los constituidos por las apropiaciones destinadas a actividades homogéneas en un sector de acción económica, social, financiera o administrativa, a fin de cumplir con las metas. ¿Qué es metas en administración pública? Objetivos, políticas, por el gobierno nacional a través de la integración de esfuerzos con recursos humanos, materiales y financieros. ¿Qué es esto? El cumplimiento de las políticas, de los objetivos. Las políticas nunca tienen objetivos de cortísimo plazo. Son metas fijadas. Por eso el plan de desarrollo nacional, departamental y municipal deben tener claros estos programas, que es el objetivo general de la planeación. Los objetivos específicos son los subprogramas, que es el conjunto de proyectos de inversión destinados a facilitar la ejecución en un campo específico, ¿sí? Objetivo específico, en virtud del cual se fijan metas parciales que se cumplen mediante las acciones concretas que realizan determinados órganos en una división de los programas. Entonces, si se cumplen los subprogramas, se cumplen los programas. Si se cumplen los objetivos específicos, se cumple el objetivo general. Pero eso se hace con plática pública, financiando el gasto público. Esto no es, por eso quienes hacen populismo prometiendo lo que no cumplen, no entienden esta estructura planeación presupuesto. Y ahora viene la unidad fundamental del gasto, que es los proyectos, que son las unidades específicas de inversión. ¿Qué es esto? La metodología para que esto se materialice. Esto es planeación, esto es ejecución. La forma de ejecutar el gasto público, principalmente de inversión en una sociedad, es a través de proyectos. Mire, específica de inversión, cuyo conjunto constituyen los subprogramas y proyectos. Entonces, se cumplen los proyectos, se cumplen los subprogramas, se cumplen los programas. Se ejecuta, se cumple el objetivo específico, se cumple el objetivo general. La Ley 617 del 2000 dice, los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con sus ingresos corrientes. Y entonces aquí empieza a aparecer los tipos de ingresos. Los ingresos corrientes son ingresos que son permanentes, ustedes ya lo saben, y que adicional a eso son propios. Por eso se llaman de libre destinación, porque usted los consigue, usted destina a que se usen. Generalmente esos ingresos de libre destinación son la mayor herramienta para desarrollar procesos de inversión. De tal manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes. ¿Cuáles son obligaciones corrientes? Funcionamiento. Provisionar el pasivo prestacional y pensional, deuda. Y lo que sobre, financiar al menos parcialmente la inversión pública autónoma de las mismas. ¿Sí ven la lógica? Por eso, si usted no entiende esto correctamente, pues va a tener como profesional una idea del papel del Estado y del papel económico de la planeación y el financiamiento equivocada. Ahora, por el contrario, si usted entiende perfectamente esto, usted ya tiene claro un panorama económico, social, en la estructura del Estado. Hay una normativa que generalmente es el error que se comete en esta materia, que enseñan finanzas como normas y no como lógica financiera, y es pues la más conocida, la ley 617, y por supuesto en la Constitución Política. La ley 617 orienta todo lo que es la estructura del presupuesto
y los artículos 95, 150, 345, 355 de la Constitución Política. Y ahí, por supuesto, se habla de todo lo que es la proporcionalidad del gasto, los límites, hasta dónde van, cómo las entes territoriales, de acuerdo a unas condiciones, se clasifican. ¿Listo? Ahora, esto también tiene un proceso de planeación que se denomina presupuestal. Entonces, el proceso presupuestal lo que hace es tratar de planear antes de ejecutar, porque es que estos recursos son tan escasos y tan necesarios y deben ser lo más eficientes posibles, que la idea es tener, antes de ejecutarlos, lo más claro posible cómo se hace. Y sin embargo, con todas estas condiciones, suceden pues los casos, famosos casos que conocemos, de todo tipo. Entonces, imagínense, por eso es que se habla del estado paquidérmico, que toca tener, el problema es que toca contratar a alguien para que haga y a alguien para que cuide a ese alguien, y a otro para que cuide a los dos. Y sin embargo, con toda esa estructura, siguen pasando las cosas que vemos. Bien. Dice, los gastos propuestos por el gobierno deben pasar por la aprobación del Congreso, esto es a nivel nacional. Eso tiene explicación en que este órgano, el Congreso, representa al pueblo. Y esta participación indirecta del pueblo en relación con el gasto público constituye una de las aplicaciones de la democracia como principio genérico, que es la famosa planeación participativa. Los gastos no pueden aprobarse de manera global, tienen que estar específicos, deben discriminarse. Las modificaciones al gasto público tienen límites y restricciones. Entonces, cuando se hacen los famosos traslados, modificaciones presupuestales, entre ellos el principio al límite deviene del principio del equilibrio presupuestal. Y aquí, con este equilibrio presupuestal, es que le quitaron mucho el populismo de endeudamiento a los ejecutores que no son capaces de gestionar, que no hacen gestión externa, sino que solo se endeudan, ejecutan y le dejan problemas a los futuros. Y lo otro es que usted no puede emprender un problema de gasto, perdón, una ejecución de gasto, si no tiene con qué financiarlo. Entonces, eso blinda el populismo y la mala gestión. También complica algunos procesos, por supuesto, pero pues eso es lo que define la Constitución y la ley. Nunca los gastos pueden ser superiores a los ingresos. Y entonces hay muchos de los proyectos, muchos de los procesos que se emprenden, se frenan. Entonces dicen, no, que vamos a desarrollar subsidio para la educación gratuita en toda la sociedad. Listo, hágale. Entonces le dicen al ministerio, haga el presupuesto. Dice, no, no alcanza la plata. Hasta ahí fue el proyecto. Porque por el principio de equidad presupuestal es inviable. Y nadie puede ir en contra de la Constitución y la ley. Entonces aquí elimina todo también esos procesos populistas. Dígame, ¿quién no quiere salud gratuita total? ¿Quién no quiere educación gratuita total? Sí, le dicen listo, háganle. Pero es que primero les toca aportar con los impuestos para eso. Entonces, cuando tengan el equilibrio de ingresos, gastan. Entonces, esto elimina también, digamos, que se desarrollen esos procesos de desequilibrios fiscales, que a la final, como ya les he mostrado, en el mediano y en el largo plazo terminan pagándolo ¿quién? Pues la misma sociedad. O sea, esto no es que le están haciendo daño al gobierno o al... Sin importar cuál sea el país o importar cuál sea el gobierno, el daño se lo hacen a la misma sociedad. Entonces, esto es como en su casa. Si usted no tiene una cultura de manejo de las finanzas, se quiebra. Lo mismo pasa con los países. Y no solo con los países latinoamericanos. Mire qué pasó con Europa y los países que por la deuda se quebraron, Grecia, etcétera. Eso pasa en todo lado. Esto es una ley de las finanzas públicas. Yo estoy hablando de finanzas, yo no estoy hablando de política. Por eso el gasto público está sujeto a diversos controles. ¿Cómo?
por supuesto, el Congreso hace el principal, el control administrativo ejercido por el Ejecutivo, es decir, Ministerio de Hacienda y Departamento Nacional de Planeación, y el control fiscal y numérico legal que corresponde a la Contraloría. El gobierno general tiene dos funciones económicas. ¿Cuáles son? Asumir la responsabilidad de proveer ciertos, no dice todos, ciertos bienes y servicios a la comunidad, principalmente sobre una base de no mercado. Ya eso lo conocemos, que se llama fallos de mercado. Y redistribuir el ingreso y la riqueza mediante transferencias. Es decir, que las transferencias nuevamente son el proceso de redistribución de la riqueza. Ese gasto tiene diferentes clasificaciones. Hay una clasificación sectorial, hay una clasificación funcional, hay una clasificación geográfica, económica, según la función. Entonces, quiere decir que el mismo gasto, los mismos 100 pesos se pueden analizar desde una visión económica, desde una visión funcional, institucional, geográfica, y ya lo voy a explicar un poco más. Miren la clasificación económica. En este caso, ¿qué es? Mire, dice, el tipo de gasto se identifica de acuerdo con el proceso económico que entraña. Las unidades del gobierno pueden producir los bienes y servicios de acuerdo con la propiedad y distribuirlos a terceros o realizar transferencias de efectivo a los hogares para que compren los bienes y servicios directamente. Entonces, remuneración de los empleados, bienes y servicios de consumo fijo, etc. Subsidios, donaciones, mírela, que es la misma que ya habíamos visto en el Fondo Monetario Internacional. Lo que dice es, mire, el gasto se clasifica económicamente así, con el pago de funcionamiento, con el pago de la deuda, con las transferencias y los procesos de inversión. ¿Listo? ¿Qué es ese gasto funcional? Entonces ya tiene que ver más con una visión institucional. Entonces usted lo que hace es, ese mismo gasto lo analiza desde otra visión. Dice, proporciona información sobre el propósito para el cual se incurre un gasto. Entre estos los ejemplos están las funciones de educación. Entonces sí ve que ya no clasifica económicamente la estructura, lo que ustedes vieron en Contabilidad Nacional, sino que analiza, bueno, ¿cuánto de esto va para el sector de educación? ¿Cuánto para salud? ¿Cuánto para protección? ¿Cuánto para...? Entonces mire la otra clasificación. Mire, por sectores. ¿Listos? Mire. De servicios públicos generales. ¿Cómo cuáles? Órganos ejecutivos y legislativos. Entonces, ¿cómo traslada, por ejemplo, al funcionamiento del Estado? ¿A cuál otro sector? A la defensa. ¿Sí? Militar, pública, seguridad. Asuntos económicos. Entonces ahí viene el Ministerio de la Industria, Ministerio de Economía, Ministerio de... Si ven que ya la razón no es específicamente económicamente a qué, sino cómo funciona esa estructura. Medio ambiente, vivienda, salud, recreación, cultura, religión, educación y protección social. Si ven que es los mismos 100 pesos, pero vistos de cómo se distribuyen, ya no es de una lógica económica y financiera, sino es de una lógica funcional. Por eso se llaman funciones de gobierno. Entonces aquí viene el impacto sectorial, institucional. ¿Sí ven? Los mismos 100 pesos se analizan de diferentes maneras. Eso es muy interesante. Bien. Ese gasto, como ya se vio, hay una redistribución de lo nacional a lo territorial. Lo territorial tiene que ver específicamente con unidades autónomas en las que existen los procesos administrativos, financieros y políticos que el Estado-Nación traslada a esos entes territoriales. Dice, los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con ingresos corrientes de libre destinación.
de tal manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes. Vuelvo y lo digo, cuando se habla de ingresos y gastos corrientes son ingresos o gastos permanentes, pero que principalmente son financiados de forma autónoma, que se usan para funcionar, para provisionar deuda y para financiar al menos parcialmente la inversión pública autónoma de las mismas. ¿Qué no pueden financiar? La participación de los municipios en ingresos corrientes de la nación de forzosa inversión. Es decir, lo que traslada como la nación, como recursos específicos, lo que llamamos aquí regalías o traslados de sistema general de participación, no se pueden usar para funcionamiento o pago de la deuda. Los ingresos percibidos en favor de terceros, que por mandato legal o convencional las entidades territoriales estén encargadas de administrar, recaudar o ejecutar. ¿Quiénes son los terceros? La nación o los municipios. Entonces usted paga, por ejemplo, el impuesto vehicular al departamento, pero una parte le corresponde al municipio. Usted no puede gastarse esa plata, ¿listo? Los recursos del balance conformados por los saldos de apropiaciones financieras con recursos de destinación específica y los recursos de cofinanciación. Entonces a usted le quedan excedentes por regalías, transferencias o cofinanciación, pues eso no se puede usar en funcionamiento ni en pago de la deuda. Las regalías y las compensaciones, ya lo he dicho, las operaciones de crédito público, salvo las excepciones que se establezcan en la ley, las sobretasas de la CPM, que es departamental, otros aportes y transferencias con destinos específicos o de carácter transitorio, y los arrendamientos financieros producto de rentas de destinación específica. Y aquí viene lo que la ley 617 fija. Dice: durante la vigencia fiscal, los gastos de funcionamiento de los departamentos no podrán superar como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación los siguientes límites. Y de aquí surgen también los famosos indicadores financieros de los entes territoriales, que lo que hacen es premiar cuando se cumplen estos límites y castigar cuando no. ¿Listo? En este caso, miren, los departamentos quiere decir que tienen una categorización, que de acuerdo a unas condiciones de población y de generación de ingresos propios se clasifican en especiales de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría. Y máximo pueden usar, cuando nosotros hagamos el análisis departamental, vamos a ver que no pueden superar estos topes. Si superan estos topes, les disminuyen sus indicadores fiscales. Cuando los cumplen, se les otorga una puntuación. Pero acá lo que está diciendo es, miren, usted, esa estructura, ese elefante que es el Estado, no puede superar esto de funcionamiento. ¿Listo? También los municipios tienen esto, pero aquí aparece la categoría quinta y sexta, ¿cierto? A diferencia de los departamentos que llegan hasta cuarta, aquí aparece las quinta y sexta categoría. Se dice que alrededor del 85% de los municipios en Colombia son de sexta categoría. ¿Cuánto tienen? O sea que todo lo de los impuestos que se les traslada a ellos, mire, termina siendo para el funcionamiento. Y eso es lo que la sociedad dice, pues ahí para pagar solo funcionamiento, ¿y qué pasa con el resto de los impuestos? Entonces muchos estamos pagando para que exista el funcionamiento del Estado, sin saber si ese beneficio es real. ¿Listo? Bien, miremos rápidamente algunas estadísticas, como ustedes lo observan. Estos son los gastos del gobierno general y el PIB per cápita. ¿Sí ven cómo ya aquí empezamos a ver por qué se deben analizar variables? Esto se llama correlacionar. ¿Qué esperaría usted? Que sea la relación entre gastos y PIB. Entonces el PIB es el ingreso que tienen en promedio las personas. Y el gasto es lo que ejecuta
el gobierno. Entonces, si las personas tienen mayores ingresos, se esperaría que paguen mayores impuestos y por lo tanto haya mayor gasto. Por eso la relación es directa. Si aumenta uno, aumenta el otro. Y hay países que tienen diferentes puntos de relación. ¿Sí lo ven? Ahora miren ustedes los ingresos, gastos totales y el gasto primario como porcentaje del PIB. Entonces todo esto ustedes ya lo han trabajado. Mire, si ven cómo uno empieza. Ay, mire esta vaina que el profe enseña eso como que sirve para algo. Como que tiene razón de ser. No vamos a perder el tiempo acá. Gastos del gobierno nacional central como porcentaje del PIB. Mire, ¿se acuerdan que también lo trabajamos con los ingresos? Pues también lo vamos a sacar con los gastos. Mire. De 100 pesos que se producen, ¿cuánto en realidad terminan siendo gastos del gobierno nacional central? Ingresos y gastos, mire, la famosa ecuación de ingresos menos gastos. La diferencia entre esto, cuando es positiva, es decir, cuando los gastos son menores a los ingresos, se llama superávit. Cuando, como es acá en Colombia, se presenta el déficit. El problema es como en las casas. Cuando usted gasta más de lo que le ingresa, pues hay un desequilibrio. El problema es cómo se financia ese desequilibrio y por eso vamos a tener un apartado para hablar de cómo financiar eso. Existen diferentes mecanismos de financiamiento y de ello iremos a hablar después. Mire, esto es marco fiscal de mediano plazo, de cómo serán las estructuras de ingresos y de gastos. Mire, la inversión de toda la plática que queda, ¿cuánto porcentaje es para inversión? Mire, 1%, 2%, 3%. Esa es la crítica que se le hace a esas estructuras de gobierno. Miren cómo es la distribución del empleo público en Colombia. Venga a ver si lo puedo agrandar un poco más. Igual ustedes tienen esta presentación. No sé qué dice. Si me puedo volver acá. Listo. Ustedes tienen esta presentación. Espero que la revisen. Que digan, ay, es que el profesor deja bonitos allá, pero no nos pasa la información. Entonces, miren cómo es la distribución del empleo público en Colombia. Del orden nacional y del orden territorial. ¿Listo? Mire, organización electoral. ¿Qué se lleva la fuerza pública? Mire, 410.000 personas. Docentes y directivos docentes, 330.000. Rama ejecutiva, 109.000. Contratistas del orden nacional, 74.000. Rama ejecutiva, 50, y así sucesivamente. Entidades territoriales, sumando entre las dos, da más o menos 350.000 personas. Quiere decir que la fuerza pública tiene la mayor cantidad de empleados. Gasto total del gobierno como porcentaje del PIB, mire. Gasto total de los municipios. Perdón, esto no es del gobierno, es de las gobernaciones, disculpe. Mire que la transferencia hacia los municipios sí ha sido creciente. Hacia las gobernaciones también, un poco más constante, pero en los municipios es más creciente. ¿Listos? Bueno. Entonces, para finalizar, pues tenemos claro la importancia del instrumento del gasto público como el elemento fundamental de las finanzas públicas para desarrollar todos los procesos de distribución, de redistribución de esos procesos sociales, por supuesto de estabilidad y de todo el proceso que genera no solo a nivel macroeconómico, sino que se traslada, por supuesto, a los otros sectores de la economía, de la importancia que tiene el gasto público en todo el proceso de brindar a la población más vulnerable las condiciones mínimas para que en el futuro sean estos mismos quienes superen esas barreras y puedan generar sus propias condiciones. Hay unos límites y unas restricciones para el proceso de ejecución del gasto y, por supuesto, también hay una normatividad que limita esa estructura. Generalmente hay un proceso muy claro de planeación de ese proceso de gasto público asociado a la planeación de programas, subprogramas y proyectos, así como una planeación presupuestal
que permiten que los proyectos sean el elemento fundamental, el núcleo fundamental para materializar el proceso fiscal financiero de la sociedad de forma general. Listo, entonces con esto quedamos para emprender el otro proceso temático. Entonces, quedo abierto a las dudas que tengan sobre la temática. Voy a detener la grabación.